Hola queridos amigos, lectores, escuchas, hermanos en Cristo Jesús. Soy Chuchín, el lector del Catecismo. El día de hoy continuaremos con la lectura del Catecismo de la Santa Iglesia Católica Apostólica. Iniciamos con una oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabanza por todo lo recibido. Miren qué bonito está esta oración, qué hermosa bendición, y dice así: Bendito seas, Señor, que me alimentas desde mi juventud. Tú das el alimento a todo ser vivo. Llena nuestros corazones de gozo y de alegría, teniendo siempre seguro lo necesario. Que nos quede un resto superfluo para hacer el bien en Cristo Jesús, nuestro Señor. Por Él te sean rendidos gloria, honor y poder por los siglos de los siglos. Amén. Ahí está el libro de rezos y oraciones. A nuestra Madre Santísima, siempre que nos apoya, que siempre nos ayuda todos los días en el ir y venir. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Alabado sea Jesucristo. Señor, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Iniciamos entonces, nos quedamos en el librito de oraciones. En la parte de las jaculatorias fueron 9 que hicimos, hay muchas más. En otros libros de oraciones ustedes encontrarán muchas más oraciones en tipo de jaculatorias. Son oraciones muy cortitas, muy pequeñas que nos ayudan a alabar, a bendecir, a dar gracias, a pedir perdón, a ser agradecidos siempre. Bueno, ahora dice, en el quinto punto de este librito, dice oraciones de la noche. Dice que en la noche pueden hacer la asignación en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y la siguiente oración se dice de esta manera: Dios mío y Señor mío, te doy gracias por todos los beneficios que hoy me has concedido. Te pido perdón de todas las faltas que hemos cometido durante este día. Me pesa de todo corazón haberte ofendido y propongo firmemente nunca más pecar, ayudado por tu divina gracia. Amén. Esa es una oración muy sencillita y muy buena, muy clara, muy específica, muy centrada y objetiva para dormir, para descansar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y después iremos avanzando y viene, no lo supongo, viene examen de conciencia, que van a ser algunas partes fundamentales para que nos indica, que nos da como referencia para poder un poquito razonar y concientizar acerca de cómo debemos de hacer el acto de conciencia y hacer y ponernos en presencia de nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, eso será muy pronto, enseguida. Bueno, continuamos, entramos entonces en el título que dice la misión de enseñar. Recuerden que estamos en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el capítulo 3. Creo en el Espíritu Santo, dice, pero en el título de este y en el numeral se refiere a la misión de enseñar. El numeral 888 dice: los obispos con los presbíteros, sus colaboradores, tienen como primer deber el anunciar a todos el Evangelio de Dios según la orden del Señor. Son los heraldos del Evangelio que llevan nuevos discípulos a Cristo. Son también los maestros auténticos por estar dotados de la autoridad de Cristo. Perdón. Numeral 889. Para mantener a la Iglesia en la pureza de la fe transmitida por los apóstoles, Cristo, que es la verdad, quiso conferir a su Iglesia una participación con su propia infalibilidad por medio del sentido sobrenatural de la fe. El pueblo de Dios se une indefectiblemente a la fe bajo la guía del magisterio vivo de la Iglesia. Como decíamos ayer, como decíamos en estos días, el Papa, el pastor de la Iglesia, a eso se refiere el magisterio de la Iglesia. Toda la estructura, ¿no? Desde el Papa, los cardenales, los obispos, sacerdotes, presbíteros, diáconos, ministros, monjitas consagradas, personas que están dotados por el bautismo
de la autoridad de la iglesia por los sacramentos. Por eso, bajo la guía viva del magisterio de la iglesia. Número 890. La misión del magisterio está ligada al carácter definitivo de la alianza instaurada por Dios en Cristo con su pueblo. Debe protegerlo de las desviaciones y de los fallos, y garantizarle la posibilidad objetiva de profesar sin error la fe auténtica. El oficio pastoral del magisterio está dirigido así a velar para que el pueblo de Dios permanezca en la verdad que libera. Para cumplir este servicio, Cristo ha dotado a los pastores con el carisma de infalibilidad, en materia de fe y de costumbres. El ejercicio de este carisma puede revestir varias modalidades. Vámonos con el numeral 891. El romano pontífice, cabeza del colegio episcopal, goza de esta infalibilidad en virtud de su ministerio, cuando como pastor y maestro supremo de todos los fieles, que confirma en la fe a sus hermanos, proclama por un acto definitivo la doctrina en cuestiones de la fe, de fe y moral. La infalibilidad prometida a la Iglesia reside también en el cuerpo episcopal, cuando ejerce el magisterio supremo con el sucesor de Pedro, sobre todo en un concilio ecuménico, cuando la Iglesia propone por medio de su magisterio supremo que algo se debe aceptar como revelado por Dios para ser creído y como enseñanza de Cristo. Hay que aceptar sus definiciones con la obediencia de la fe. Esta infalibilidad abarca todo el depósito de la revelación divina. Numeral 892. La asistencia divina es también concedida a los sucesores de los apóstoles cuando enseñan en comunión con el sucesor de Pedro y de una manera particular al obispo de Roma, pastor de toda la iglesia. Aunque sin llegar a una definición infalible y sin pronunciarse de una manera definitiva, proponen en el ejercicio del magisterio ordinario una enseñanza que conduce a una mejor inteligencia de la revelación. En materia de fe y de costumbres, a esta enseñanza ordinaria los fieles deben adherirse con espíritu de obediencia religiosa, que aunque distinto del asentimiento de la fe, es una prolongación de él. La misión de santificar, otro título hermoso, la misión de santificar. Numeral 893, el obispo es el administrador de la gracia del sumo sacerdocio, en particular en la Eucaristía que él mismo ofrece o cuya oblación asegura por medio de los presbíteros sus colaboradores, porque la Eucaristía es el centro de la vida de la iglesia particular. El obispo y los presbíteros santifican la iglesia con su oración y su trabajo por medio del ministerio de la palabra y de los sacramentos. La santifican con su ejemplo, no tiranizando a los que os ha tocado cuidar, sino siendo modelos de la grey. Primera de Pedro 5, versículo 3. Así es como llegan a la vida eterna junto con el rebaño que les fue confiado. Ojo, atención ahí, queridos hermanos sacerdotes. La misión de gobernar, otro título, numeral 894. Los obispos, como vicarios y legados de Cristo, gobiernan las iglesias particulares que se les ha confiado, no solo con sus proyectos, con sus consejos y con ejemplos, sino también con su autoridad y potestad sagrada. Perdón por el resbalón ahí. Que deben, no obstante, ejercer para edificar con espíritu de servicio, que es el de su maestro. Ojo ahí, atención con eso. Con el espíritu de servicio, que es el de su maestro. Es decir, ante una situación, ante una realidad, con una persona o con un grupo de personas o en la sociedad, en el círculo que te muevas, ¿cómo actuaría Jesús en mi persona? ¿Qué haría Jesús si estuviera ante una situación? Ojo, hay que poner mucho ojo y ponerlo no como una tarea diaria, ¿no? Si está frente de mí, si estuviera Jesús conmigo, yo hiciera el papel de Jesús, es decir, ¿qué haría Jesús
en ese momento en el que tengo esta situación. Numeral 895. Esta potestad que desempeñan personalmente en nombre de Cristo es propia, ordinaria e inmediata. Su ejercicio, sin embargo, está regulado en último término por la suprema autoridad de la Iglesia, pero no se debe considerar a los obispos como vicarios del romano pontífice, cuya autoridad ordinaria e inmediata sobre toda la Iglesia no anula la de ellos, sino que al contrario, la confirma y tutela. Esta autoridad debe ejercerse en comunión con toda la Iglesia bajo la guía del romano pontífice. O sea, él les da autoridad, él es el que los guía, pero cada uno de sus miembros, de esa autoridad que les cede a ellos, a los sacerdotes, pues les confía la guía y el pastoreo de cada una de las parroquias, de cada una de las iglesias. Numeral 896. Y obviamente a sus ovejas, a la gente que llega ahí buscando paz, caridad, fe, amor, apoyo, ayuda, consejo, sobre todo la confesión, la Eucaristía y no, hombre, muchas cosas más. Benditos sacerdotes. Número 896. El buen pastor será el modelo y la forma de la misión pastoral del obispo. Consciente de sus propias debilidades, el obispo puede disculpar a los ignorantes y extraviados. No debe negarse nunca a escuchar a sus súbditos, a los que cuida como verdaderos hijos. Los fieles, por su parte, deben estar unidos a su obispo, como la Iglesia a Cristo y como Jesucristo al Padre. Ojo, mucho ojo con esto. Obedeced todos al obispo como Jesucristo a su Padre y al presbítero como a los apóstoles. En cuanto a los diáconos, respetadlo como a la ley de Dios. Que nadie haga al margen del obispo nada en lo que atañe a la Iglesia. Vámonos, trancazote. Punto número 2. Los fieles cristianos laicos. Número 897. Por laicos se entiende aquí a todos los cristianos excepto los miembros del orden sagrado y del estado religioso reconocido en la Iglesia. Son pues los cristianos que están incorporados a Cristo por el bautismo, que forman el pueblo de Dios y que participan a su manera de las funciones de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Ellos realizan según su condición la misión de todo el pueblo cristiano en la Iglesia y en el mundo. Otro título, la vocación de los laicos. Vámonos, ¿dónde entramos todos? Numeral 898. Los laicos tienen como vocación propia el buscar el reino de Dios, ocupándose de las realidades temporales y ordenándolas según Dios. A ellos de manera especial corresponde iluminar y ordenar todas las realidades temporales a las que están estrechamente unidos, de tal manera que éstas lleguen a ser según Cristo, se desarrollen y sean para alabanza del Creador y Redentor. Ojo, hay trabajo ahí. Número 899. La iniciativa de los cristianos laicos es particularmente necesaria cuando se trata de descubrir o de idear los medios para que las exigencias de la doctrina y de la vida cristianas impregnen las realidades sociales, políticas y económicas. Esta iniciativa es un elemento normal de la vida de la Iglesia. Los fieles laicos se encuentran en la línea más avanzada de la vida de la Iglesia. Por ellos, la Iglesia es un principio vital de la sociedad. Por tanto, ellos especialmente deben tener conciencia cada vez más clara, no solo de pertenecer a la Iglesia, sino de ser la Iglesia, es decir, la comunidad de los fieles sobre la tierra bajo la guía del jefe común, el romano pontífice, y de los obispos en comunión con él. Ellos son la Iglesia. Todos nosotros los católicos, los que pertenecemos a la Santa Iglesia Católica Apostólica. Numeral 900. Como todos los fieles, los laicos están encargados por Dios del apostolado en virtud del bautismo y de la confirmación, y por eso tienen la obligación y gozan del derecho individualmente o agrupados o en asociaciones de trabajar para que el mensaje divino de salvación sea conocido y recibido por todos los hombres y en toda la tierra. Esta obligación es tanto más apremiante como solo por medio de ellos los demás hombres pueden oír el Evangelio y conocer a Cristo. En las comunidades eclesiales su acción es tan necesaria que sin ella el apostolado de los pastores
Me brinqué algo por ahí. El apostolado de los pastores no puede obtener en la mayoría de las veces su plena eficacia. Numeral hay. Vámonos antes de la numeral, otro título. La participación de los laicos en la misión sacerdotal de Cristo. Numeral 901. Los laicos consagrados a Cristo y ungidos por el Espíritu Santo están maravillosamente llamados y preparados para producir siempre los frutos más abundantes del Espíritu. En efecto, todas sus obras, oraciones, tareas apostólicas, la vida conyugal y familiar, el trabajo diario, el descanso espiritual y corporal, si se realizan en el espíritu, incluso las molestias de la vida, si se llevan con paciencia, todo ello se convierte en sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo, según 1 de Pedro 2, versículo 5. Que ellos ofrecen con toda piedad a Dios Padre en la celebración de la Eucaristía, uniéndolos a la ofrenda del cuerpo del Señor. De esta manera también los laicos como adoradores que en todas partes llevan una conducta santa, consagran el mundo mismo a Dios. Con nuestras acciones, nuestras actitudes, los laicos tenemos que hacer de provecho un buen trabajo para trabajar para Dios, nada más y nada menos, directamente. Numeral 902. De manera particular, los padres participan de la misión de santificación, impregnando de espíritu cristiano la vida conyugal y procurando la educación cristiana de los hijos. Numeral 903. Los laicos sí tienen las cualidades requeridas, pueden ser admitidos de manera estable a los ministerios de lectores y de acólito, donde lo aconseje la necesidad de la iglesia. Y no haya ministros, pueden también los laicos, aunque no sean lectores ni acólitos, suplirles en algunas de sus funciones, es decir, ejercitar el ministerio de la palabra, presidir las oraciones litúrgicas, administrar el bautismo y dar la Sagrada Comunión según las prescripciones del derecho. Y ahí nos detenemos para continuar en otro momento. Que Dios nos ampare, nos bendiga, nos proteja, aumente nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad. Queridos amigos, hermanos en Cristo Jesús, soy Chuchín, el lector del Catecismo, soy Chuchín, el catequista. Por favor, oremos por la paz del mundo, por la paz de los 5 continentes, por la paz directamente ahorita de Ucrania, de Rusia, de Israel, porque se termine toda esa maldad que hay en el mundo y que Dios extienda el brazo de su poder, disipe las tinieblas y los que no tienen trabajo puedan conseguir trabajo, los que no tienen alimentos puedan llevar alimentos a su mesa, que no se pierdan los niños, los jóvenes y que se protejan a los ancianitos, a los que han dado toda su vida, y también cuide a nuestra gente consagrada, a los ministros, a los diáconos, a los presbíteros, a los sacerdotes, a los obispos, a los cardenales y especialmente también al Papa Francisco. Que Dios nos ampare y nos bendiga y nos cuide. Todo esto en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Nos vemos muy pronto, queridos amigos, hermanos en Cristo. Si Dios quiere y es la voluntad de Él, nos vemos muy pronto.